Hola niños, ¿cómo están? Espero que hoy día se encuentren muy bien. Hoy día, como ustedes saben, es día domingo, día que alabamos al Señor, un día que aprendemos de su palabra. Vamos a comenzar con un momento de oración, así que juntemos sus manitos, ¿ya? Juntemos las manitas. Señor, te damos las gracias por este día, por la vida que tú nos das, Señor. Gracias porque usted ha sido bueno con nosotros, nos ha cuidado, Señor, ha cuidado a cada niño, Padre Celestial, en sus hogares, Dios mío. Y te pedimos, Padre, que lo que vamos a aprender en este momento, Señor, sea guiado por tu Espíritu, que nos ayudes a ser obedientes, Señor, y a hacer tu voluntad, Padre Celestial. Gracias te damos por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Niños, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de el Arca del Pacto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel la llevó hacia la pelea, hacia la batalla que tenían que ellos hacer contra los filisteos, y al final los filisteos tomaron prisionera a esta arca del pacto, ¿cierto? Y también aprendimos de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para la Amanda, Dios tiene un plan para el Mateo, para la Martina Belli, para la Martina, para la Lu, para el Pedrito. Y para todos los niñitos que están en la iglesia, Dios tiene un plan para ustedes, un plan perfecto. Pero para que ese plan perfecto se cumpla, es necesario que nosotros, porque también tiene un plan para la tía, es necesario que nosotros seamos obedientes. Seamos obedientes y ustedes me dirán, tía, pero ¿obedientes a qué? Obedientes a lo que Él establece. ¿Se acuerdan? A la palabra de Dios. Acá en la Biblia aparece cómo nosotros nos tenemos que guiar, cómo nosotros nos tenemos que portar, cómo es lo que tenemos que hacer para que Dios esté agradado de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, ¿ya? Acerca de la voluntad de Dios. Pero antes de hablar de eso, les voy a poner un video, ¿ya? Voy a ponerles un video para ingresar. Espérenme un poquitito. Vamos a poner un video. Son hermanos, pero son muy diferentes en su manera de hacer las cosas. Sofía pocas veces ayuda a los demás y con mucha facilidad dice que no. Un día, una de sus amigas de la escuela le pidió que por favor le ayudara con una actividad que no había entendido. Y Sofía le contestó: No puedo ayudarte, pídele el favor a otra persona. En cambio, Daniel a todo el mundo le decía que sí. El problema era que no lo cumplía. En una ocasión, cuando su maestra salió por un momento, le pidió a Daniel que se encargara del orden del salón. Y él le contestó: Claro que sí, maestra, yo lo haré. Pero luego de unos minutos se le olvidó y se puso a jugar con los demás niños. De nada le servía a Daniel decir que sí a todo, si no era capaz de cumplir lo que le pedían. Al llegar a casa, la mamá de Daniel y Sofía les pidió que hicieran algunas tareas. Se acercó a Daniel y le dijo: Necesito que dobles tu ropa y la guardes. Y él respondió: Claro que sí, mamá, yo lo haré. ¿Pero qué creen? No lo hizo. Después fue con Sofía y le dijo: Necesito que limpies tu cuarto y guardes tus juguetes. Y ella contestó. Ahorita no quiero hacerlo. Su mamá le recordó. Esta casa es de todos y es nuestra responsabilidad cuidarla. Haz lo que te pido, por favor.
Cuando Sofía entró a su cuarto y vio todo lo que había tirado en el piso, la ropa sin doblar y la cama sin tender, se dio cuenta que su mamá tenía razón. Aquel lugar necesitaba ordenarse. Sofía se sintió mal por cómo le contestó a su mamá. Le pidió perdón y arrepentida cumplió lo que le pidió. Antes de dormir, su mamá les leyó la parábola de los 2 hijos, de la que hablaba el Evangelio, y les preguntó: Para ustedes, ¿quién de los 2 hijos cumplió la voluntad de su padre y le ayudó con el trabajo de la viña? Sofía le contestó, Pues el primero le dijo que sí. y Daniel agregó: Pero aquí dice que no lo hizo. En cambio, el segundo, aunque le dijo que no, al final se arrepintió y le ayudó a su padre. En ese momento, Daniel, escuchando sus propias palabras, entendió lo que pasaba, y arrepentido dijo: Mamá, soy como el primer hijo. Hace rato me pediste algo y no lo cumplí. Perdóname, mamá. Ella le dijo: Pero ahora ya sabes lo importante que es decir que sí y cumplir lo que Dios nos pide. el mensaje de nuestro amigo Jesús es que cumplir la voluntad de Dios no significa solo decir que sí, sino realmente hacerlo. Podemos decir que nos vamos a portar bien y a cumplir sus mandamientos y al final no hacerlo. En cambio, el que abre su corazón, cree en Dios y se arrepiente de sus pecados, podrá ser un buen hijo suyo y cumplir su voluntad. ¡Hasta la próxima! Ya niños, espero que les haya gustado la historia de Daniel y de este niñito llamado Daniel. Y este niñito es como ustedes. Muchas veces ustedes le dicen a los papás o le dicen a sus profesores o le dicen a algún adulto: sí tía, sí lo voy a hacer, sí me voy a portar bien. Muchas veces nosotros le decimos a ustedes: tienen que portarse bien y todo. No, sí, yo me porto bien. Y al final no lo estamos haciendo, no lo están haciendo. Así como también la Biblia habla en el libro de Samuel, primero de Samuel, habla acerca de el pueblo de Israel. Ellos querían tener un rey. Ellos querían tener un rey. Dios le había dicho que el único rey iba a ser él para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, como veía a los otros pueblos que tenían rey, ellos querían tener un rey. Y le decían a Dios: Señor, nosotros queremos tener un rey. Y hablaban con Samuel, que era el profeta, y le decían: nosotros queremos tener un rey. Entonces, al final Dios les dio en el gusto. Pero ellos eligieron, imagínense a quién eligieron. Y el primer rey de Israel era un hombre de guerra, era un hombre alto, grande, de buen parecer, ¿ya? Pero era un hombre de guerra. Ellos miraron a esta persona: este hombre es fuerte, este va a ser nuestro rey. Y eligieron a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero ¿saben qué? Saúl empezó a hacer al principio las cosas bien, pero después no empezó a confiar en Dios, empezó a ser desobediente. Dios le había dicho al pueblo de Israel, les había dicho que siempre cuando comenzaran una batalla, ellos tenían que esperar que Samuel, que era el profeta, hiciera un sacrificio a Dios. Pero tenía que ser Samuel. Y un día, para una batalla, Saúl, el rey que ellos habían elegido, no quiso obedecer a Dios en eso que Dios le había mandado. ¿Y qué hizo? Él pescó y él hizo el sacrificio. Él hizo el sacrificio porque no quiso esperar a que Samuel llegara. Entonces, Saúl empezó a desobedecer a Dios y cada día iba desobedeciendo un poquito más las reglas que Dios había establecido. Y
Y Samuel le dijo que Dios estaba, a ver, déjenme, dice, Samuel le dijo que Dios ya estaba buscando a alguien mejor para reemplazarlo como rey. Le dijo a Saúl que estaba buscando a alguien mejor. Si nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios, como lo dejó de hacer Saúl, puede que esté dejando de lado algo sorprendente que Dios tiene para ti. Si tú dejas de hacer la voluntad de Dios, Dios no va a decir, oh, la Amandita dejó de hacer la voluntad de Dios, tengo que insistir con ella. No, a lo mejor va a poner a otra persona a que haga la tarea de la Amandita. Porque ninguno de nosotros es imprescindible para Dios, ninguno de nosotros es así como, ay, si no tengo a la tía Claudia, no sé a quién voy a ocupar. Dios no va a decir eso. Dios va a ocupar a otra persona. Y para nosotros el hacer la voluntad de Dios es un privilegio, es algo hermoso que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá, en lugar de desobedecer, pídele ayuda a Dios. En lugar de nosotros ser desobedientes, cuando la mamá me diga, cuando le digan a la Martina, Martina, ven a ordenar tu pieza. Sí, mamá, sí lo voy a hacer. Y pasan 2 horas y no lo hace. En lugar de eso, ándate rapidito, Martina, a la pieza y te pones a ordenar tu pieza. Y Dios va a ayudarte y tú te vas a sentir feliz porque fuiste obediente, primero con Dios y después con la mamá. ¿Ya? Igual a cada uno de ustedes, al Mateo, a la Martina Belli, a la Mandita, a la Lu, al Pedrito, a todos los niños, seamos a la Maite, seamos obedientes. Dios va a cumplir su voluntad perfecta, su plan en nosotros, cuando nosotros seamos obedientes. ¿Ya? A Dios le gusta que nosotros seamos obedientes. En la Biblia, en Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Rectitud viene de la palabra recto. Entonces, tu espíritu me guíe en una tierra recta, en una tierra correcta. ¿Ya? Pero acá, en Salmo, David le estaba pidiendo, enséñame a hacer tu voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle. Así como Daniel en la historia del niñito, él decía todo que sí y no lo hacía, él aprendió a que si decía que sí, tenía que cumplirlo. Porque eso era lo correcto. Esa era lo que agradaba a Dios, eso era lo que agradaba a las personas que le pedían hacer eso. ¿Ya? Entonces, niños, la voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo correcto. ¿Lo correcto en qué? Lo correcto de la palabra de Dios. Si Dios me dice que tengo que obedecer a nuestros padres, ¿qué tengo que hacer? Obedecerlo. Si Dios me dice que no tengo que mentir, tengo que hacer decir la verdad. A veces lo hacemos tan complicado y decimos, no, es que yo no puedo decir la verdad. Sí podemos. A veces se nos hace un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mentir. Pero tenemos que acostumbrarnos a hacer lo correcto. Dios quiere, si nosotros amamos a Dios, Dios quiere que hagamos la voluntad de Él. ¿Ya? Ya, niños, espero que les haya gustado la lección. Espero que recuerden a Saúl. Saúl, a pesar de haber sido rey de Israel, empezó a poquito a no hacer la voluntad de Dios. Y al final, Dios lo sacó de ser un rey y puso a otro que era obediente en su lugar. ¿Ya? Un besito grande,
el Señor los bendiga mucho. Acuérdense, seguimos orando por la abuelita de Amandita. Gracias a Dios, Dios ha hecho una maravilla con ella y se está, de a poquitito se está recuperando, ¿ya? Así que seguimos orando por ellos, seguimos orando por el papá y el tío Cristian y por el papá de Martina Belli, seguimos orando por la familia paterna de la Martina, seguimos orando por todas las peticiones, por los enfermos de COVID, de coronavirus, y seguimos orando por Pedrito, por todas las peticiones que ustedes han pedido, por Lu, por Maite, por su familia, seguimos orando. No olviden en sus oraciones estar pidiéndole a Dios por eso y agradeciéndole cada día por lo hermoso del día de vida que nos da y por todo lo hermoso que Dios nos da. Porque esa también es voluntad de Dios, que nosotros le demos gracias y que le pidamos cuáles son nuestras necesidades. Un besito grande, los quiero mucho, cuídense mucho y acuérdense el miércoles de conectarse para la clase por Zoom. Un besito. Chao.